Bueno, vamos a conversar ahora con un personaje, una personalidad que posiblemente usted aquí en Canal 44 ya lo reconozca, pues ha también conducido las ceremonias de inauguración y de clausura del Festival Internacional de Cine durante varias ediciones, pero él en realidad es un hombre de cine, de cepa, productor, director de cortometraje. Ha sido un productor que en 2 ocasiones ha ganado el premio Teddy, también relacionado con la diversidad sexual y de género del Festival Internacional de Cine de Berlín, con las películas de Julián Hernández. Me refiero a Roberto Fiesco, que ahora se estrena en este festival como director de largometraje, de documental largometraje, pero está aquí en la competencia por los premios Maguey con su película Quebranto. Bienvenido. Guillermo, muchas gracias por la presentación. La verdad es que me siento muy abrumado con tus palabras. No, bueno, te las mereces. Roberto, cuéntanos de Quebranto. Fíjate que me llamó mucho la atención que tienes un personaje que es un hombre era agente de cine. Exactamente. La historia gira en torno a Fernando García Pinolito, que era un actor infantil de los años 70 que debuta justamente en Caridad, aquel episodio de Fe, Esperanza y Caridad, dirigido por Jorge Fons para esta película de 3 episodios. Y bueno, hace ahí de hijo de Katy Jurado y a partir de ahí comienza durante la década de los 70 una carrera que lo lleva a participar en más o menos 30 películas, junto con su madre, que era una extra de cine en ese momento. Fernando crece, se convierte después en bailarín del Blanquita, en la época en que era, bueno, la catedral del teatro frívolo, como la conocemos en el Distrito Federal, y después, hacia final de sus 30 y tantos, decide asumir una nueva identidad genérica, volverse un personaje transgénero y cambiarse el nombre por el de Coral Bonelli, ¿no? Entonces, ella ahora, ¿no?, sigue viviendo con su madre, que ahora es una actriz bastante más conocida, que sale en películas recientes como Casi Diva, Sin Nombre, con Derbez en la televisión, en El Albergue, esta serie de Argos muy reciente. Y bueno, sobre ellas gira básicamente la historia del documental. El cine está en la familia. Exactamente, el cine estaba todo el tiempo sobre ellas y bueno, era algo que me interesaba muchísimo de contar, que había una microhistoria de personajes que a lo mejor son completamente anónimos respecto a la historia oficial del cine. Son esos personajes que tenían el último crédito, a veces ni siquiera aparecían con crédito en las películas y que sin embargo han vivido prácticamente 45 años en torno a la cinematografía nacional y a la vez el momento más brillante de su carrera, que fue en los 70, en este periodo del cine echeverrista, después se ve menguado conforme avanzan justamente los sexenios, tal y como ocurrió en la cinematografía mexicana, para en los años 80 prácticamente separarse completamente del cine por un buen periodo y regresar recientemente. Es decir, son un poco también como una especie de pequeña metáfora de lo que ha sido la cinematografía nacional en estas décadas. Roberto, de tu experiencia como productor, ¿qué sirvió para el Roberto Fiesco director? Yo creo que una cierta conciencia respecto a las limitaciones que uno tiene durante un rodaje. Fue la primera vez es la primera vez que dirijo un documental de largometraje. No dirigía documentales desde que estaba en el CUEC, prácticamente hace más de 20 años, 25 años probablemente. Y la verdad es que cuando dirigía cortos de ficción, que lo he hecho también como en algunos momentos, siempre estaba como muy pegado y tratando de saber cuál es el presupuesto y de si los camiones iban a estacionar en dónde y de si el catering. Y creo que eso no me dejaba como muy bien hacer mi trabajo o concentrarme en él. Y ahora decidí, al ser el documental en formato mucho más amable y pequeño, de un equipo realmente mínimo de personas que participan en él, decidí prácticamente abandonar como eso y solamente, bueno, tratar de concentrarme como en el trabajo. Creo que soy un poco más consciente que algunos directores, no soy tan desmesurado y creo que para eso seguro que sí sirvió la experiencia como director. Y bueno, y por otro lado el aprendizaje, por supuesto, que te da el trabajar con directores de primer nivel como Julián Hernández, como Aarón Fernández, como Arturo Ripstein, en fin, a los cuales sin duda pues uno les aprende siempre muchas cosas. Como director, en términos de este despliegue para el rodaje, ahora mencionabas que era un equipo muy pequeño. ¿Cómo fue esto? ¿Cuántas personas eran? ¿Cómo trabajabas? Prácticamente 5 o 6 personas, sí. Realmente. Estábamos en espacios muy pequeños, la casa de estos personajes es un espacio muy pequeño y bueno, no solo por eso, sino era un documental que necesitaba lograr como una cierta intimidad con estos personajes, ¿no? Digo, yo corrí con la gran suerte de que mis 2 protagonistas son actrices o han sido actrices a lo largo de su vida, entonces eso hacía que, bueno, tuvieran una conciencia real de que, bueno, estábamos en un rodaje, había una
cámara delante de ellas y cuando decían corre cámara, bueno, había que ser interesante en algún sentido, ¿no? Digo, al final el documental, este documental en específico también es un poco un juego de ficciones, pues, ¿no? Digo, un personaje niño que comienza imitando a Rafael, que ese es como su primera incursión en el medio del espectáculo, después hace películas como Caridad, como El hijo de los pobres, Los hijos de Sánchez y tal, donde lo que estaba en la pantalla era un poco un reflejo también de la vida que él llevaba, ¿no? Del universo familiar o doméstico que él tenía. Y después al asumir una nueva identidad genérica, digamos que es otra ficción, ¿no? Es un personaje más, asumir un nuevo personaje que también imita ahora personajes como Lucha Villa o como Celia Cruz al momento de convertirse en travesti. Entonces, digo, sí creo que en este juego de ficciones, pues, ¿no? Que tienen los personajes alrededor de su misma historia, bueno, había que lograr como una cierta intimidad con ellos para tratar de encontrar una cierta verdad que, bueno, es muy evanescente en realidad y que al final, bueno, lo único que queda, yo creo, en el documental es una verdad fílmica que es la nueva verdad, digamos, que tienen los personajes. Roberto, hablando de lo que queda en el festival, digo en el largometraje, un rodaje de un documental siempre lleva meses. Años. Años, una cantidad de material. Ajá. Y llegas a la edición. Ajá. Y en la edición tienes que desprenderte de cosas que querías mucho. ¿Qué se quedó en edición que tú sentías que te hace todavía conmoverte? Pues personajes que desaparecieron completamente del documental. Había personajes que del entorno familiar y del entorno profesional. Rubén Galindo, este director de cine muy abiertamente comercial de los años 70, está vivo Rubén Galindo, y bueno, él era uno de los personajes del documental y al final tuvo que desaparecer porque bueno, no estaba funcionando en el montaje final, y eso me duele mucho porque creo que es un personaje muy notable, probablemente olvidado como dentro de la historia del cine mexicano, y que me parecía que era un testimonio muy importante. Sobrevivió Jorge Fons, que era el otro director al que habíamos entrevistado, que él sí da un testimonio que está, digo, muy bien incrustado dentro de la película, o familiares de Coral y de su madre que desaparecieron también, se fueron completamente. Y claro, el proceso de montaje fue muy largo, el rodaje fue muy largo, fueron más de 2 años como trabajando con ellas, y después un montaje de 1 año y medio más o menos, que fue realmente muy complejo, donde iban y venían, digo, fue dudas, muchas dudas. Y ahí sí, la verdad es que el apoyo de algunos amigos que vieron el metraje durante el montaje, como Arturo Ripstein mismo, que nos asesoró, a Everardo González, el documentalista, Arturo Castellán, director del Festival Mix, en fin, gente que nos dio como opiniones muy precisas como para que el documental lograra tener la forma que hoy tiene. Roberto Fiesco, director de Quebranto, productor, muchas gracias por haber estado aquí en el programa y mucha suerte ahora con lo del Premio Maguey. Nosotros nos vamos entonces a una pausa. Gracias.